Hermanos, les saludo en el amor del Señor nuevamente en nuestro día de estudio bíblico, compartiendo la palabra del Señor y este estudio de la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, el cual nos ha llevado por una sinopsis de todo lo que realizó, pero nosotros hemos dedicado tiempo especial para comentar sobre esta carta que va dedicada a la iglesia, a los santos y fieles que están reunidos en el nombre del Señor para motivarles a, primero, reconocer que Cristo es el que une a la iglesia. Recordemos el versículo clave de la carta a los Efesios, cuando dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Y que desde ahí parte esta soberanía de Dios, con la elección, la predestinación. Pero también nos habla de la gracia de Dios, que a pesar de toda nuestra condición pecaminosa, nos rescató por su solo amor. Por gracia sois salvos por la fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también nos llevó en el capítulo 3, reconociendo este misterio que antes estaba oculto, el Evangelio de Cristo, pero que ha sido dado o abierto para que aquel que cree en Jesucristo pueda disfrutar de él. Y Pablo decía: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que podamos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Qué maravilloso es poder disfrutar de todo esto. Hoy iniciamos el capítulo 4 de la carta a los Efesios, el cual nos va a llevar a hablar de la unidad de la iglesia. Yo puse el título Unidos en Cristo, pero vamos a hablar de la unidad de la iglesia. ¿Qué tan unidos estamos? Es el desafío, pero también de la labor de la iglesia. Ya este capítulo 4 nos lleva a esa comprensión. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta hora. Bondadoso Padre, gracias por su amor, por su misericordia y bondad. Permítanos en esta hora meditar en su palabra con dedicación en conocer, Señor, su voluntad para nuestras vidas. Permita a su iglesia crecer en la unidad, crecer en el amor, crecer en la devoción a su voluntad y en el esfuerzo, Señor, que cada día debemos poner para desarrollar nuestra vida cristiana. Rogamos que su mano de amor nos dirija a través de su Santo Espíritu, que mora en nosotros, para ser fieles y para no desmayar en este tiempo, Señor, de pandemia. Rogamos su bendición y dirección en Jesús nuestro Salvador. Amén. Ya venimos llegando al al estudio número 15. Ya hemos desarrollado 14 estudios anteriores de la carta a los Efesios en estos 3 primeros capítulos. Iniciamos este estudio número 15, el cual nos permitirá también comprender algunas cosas de lo que Dios nos entrega a través de el apóstol. Quisiera que pudieran leer ustedes en Efesios 4, 1 al 13. Yo voy a dar lectura a algunos versículos de esta porción de la palabra del Señor para que tengamos la introducción a lo que viene por delante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Iniciamos, ¿cierto?, este estudio con el versículo número 1. Yo pues, preso en el Señor. Pablo, nuevamente, la verdad que si nosotros tomamos la carta a los Efesios sin estas divisiones que conocemos, capítulos, versículos, vamos a darnos cuenta la unidad de la carta, ¿ya? Y aquí terminaba el capítulo anterior, ¿cierto? A Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Y Pablo empieza diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego, el llamado, el deseo, que después de todo lo que ya les he hablado, ¿cierto? Que de todo lo que nos ha hablado, de la vocación de los gentiles, la unión de judíos y gentiles, de la predestinación de toda la iglesia. Por eso empieza diciendo: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es a la iglesia
que llama con este deseo profundo de algo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, ¿ah? Como es digno de la vocación con que sois llamados. No que son dignos por derecho propio, sino por el llamamiento de Dios. Esta frase, os ruego que andéis como es digno. Dignidad. ¿Qué será digno? Aquí apliqué una definición de digno. Cualidad que se aplica a aquellas personas honestas que mantienen una actitud correcta y no toleran nada que ponga en duda su integridad. Podríamos relacionarlo con integridad y podríamos hacer una pregunta. ¿Somos dignos? ¿Somos íntegros? Porque esta es una cualidad que se le aplica a aquellas personas honestas, que mantienen una actitud correcta. Honesto, correcto, pero miren esta frase, y no toleran nada que ponga en duda su integridad. Que nos digan algo o que nosotros realicemos algo que ponga en duda nuestra integridad. La palabra del Señor dice que seamos irreprensibles, aquellos que somos llamados a servir a Dios, ser irreprensibles, que no haya nada que tengan que decir de nosotros. ¿Andaremos o seremos tan dignos? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Esta dignidad habla de la vida íntegra que debe tener el creyente. Muchas veces la iglesia, cuando me refiero a la iglesia me refiero a los creyentes, y hablo de los creyentes de nuestra iglesia como de la iglesia en general, no andan dignamente porque, bueno, primero, hablo de nuestra iglesia porque pensamos o miramos cerca, pero también menciono al resto de los creyentes porque muchas veces miramos a otros y decimos, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? ¿Es digno? ¿Ya? Ese debe ser nuestro cuestionamiento. ¿Es digno lo que están haciendo? Ahora, si es digno, podría ser que lo hiciésemos, pero el fondo, siempre hay que ver lo completo, porque muchas veces aceptamos, por ejemplo, que dentro de la iglesia hayan pecados. El chisme, menciono cosas simples, la mentira, el mirar mal a alguna persona, hacer acepciones de personas, hacer diferencia entre hermano y hermano, por cómo se visten, por cómo hablan, la falta de amor. Eso no es digno de un creyente. Cuando nosotros manifestamos esas diferencias con nuestros hermanos, estamos mostrando algo completamente distinto a lo que Dios quiere. Existe muchas veces, bueno, hoy en tiempo de pandemia, vemos la imposibilidad de muchas veces de visitar a todos nuestros hermanos por distintos motivos, pero en la conversación con muchos nos damos cuenta que hay de repente o caemos en algunas situaciones. Es necesario, y es la invitación de la palabra del Señor, a que andemos como es digno del Señor. Andemos como estas personas honestas, que tienen una actitud correcta. Ahora, si estamos fallando, que esto es interesante, a lo mejor estamos fallando en alguna de estas cualidades como creyentes, tenemos la posibilidad de arrepentirnos de nuestros pecados y volver a enderezar nuestro camino a la luz de la palabra de Dios, tomados de la mano del Señor, y esa es la invitación. La iglesia de Yungay, nuestra iglesia, está viviendo momentos complejos porque no nos podemos reunir como otras congregaciones de nuestra misión o como otras iglesias de otras misiones. Pero que no sea motivo para que nuestra vida espiritual decaiga, que no sea motivo para que nuestra vida espiritual se diluya por la adversidad. Tenemos que andar como es digno, dignamente delante del Señor. Aquí encontramos algunos pasajes, solamente 4 de los muchos que podríamos usar. Primera Tesalonicenses 4:1. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Miren lo que dice aquí Pablo también a la iglesia de Tesalónica, donde también se levantaron algunos en su persecución. O que anden como conviene andar y agradar a Dios. Y ahí viene la evaluación. ¿Estamos agradando a Dios con nuestra vida? Colosenses 2:6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y nuestro testimonio, nuestra vida refleja lo que somos. Cuando en el Evangelio de Mateo dice que donde estuviese vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.
Muchos tienen su tesoro en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en las cosas superficiales, no en las espirituales, y hoy se está notando. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nuevamente en 1 Tesalonicenses 2:12, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hemos sido sacados del pecado, hemos sido sacados de todo lo malo que éramos, para mejorarnos, para ser un nuevo hombre, para ser una nueva criatura. Tenemos que andar dignamente como Dios, que nos llamó, ¿cierto?, a su reino, a su gloria. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es andar dignamente delante del Señor? Agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, 3 características: agradándole, fructificando, creciendo. Agradar, fructificar, crecer. 3 verbos, 3 acciones que tenemos que desarrollar para andar como es digno del Señor. Pero, y esta pregunta va a aparecer quizás habitualmente en nuestros estudios, pero ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy agradando a Dios en todo? Quizás en mi hogar, hoy cuando nos podemos congregar, quizás en mi hogar tengo problemas con mi esposa, problemas con mis hijos, discusiones. ¿Es andar digno? ¿Con eso estoy agradando al Señor? ¿Busco la unidad de la familia? ¿Busco la unidad con los hermanos? Muchas cosas habitualmente se las dejamos a los pastores, a los consistorios. Pero nos olvidamos que todos somos hijos de Dios, la iglesia en general. Y toda la iglesia debe estar preocupada de agradar a Dios en todo, de fructificar en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios no significa llenar nuestra mente y nuestro corazón de letras, sino que en el conocimiento aprendo, practico. Ese es el crecimiento del conocimiento que espera Dios de Él. Mientras más le conocemos, más practicamos. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en andar como es digno. Esta es la dignidad. Pero esta dignidad va asociada a algo, ¿ya? Esta dignidad va asociada a, dice, como es digno de la vocación con que sois llamados. Continúa el versículo 1. La vocación con que sois llamados. Vocación. Muchas veces, sobre todo en la parte de pedagogía, se dice que ejercen esa profesión por vocación. ¿Qué quiere decir eso? Que se esfuercen y ponen todo su empeño en que los pequeños aprendan. Eh, Aunque a lo mejor los dineros no sean muchos, aunque a lo mejor el tiempo se acorte y tengan que trasnochar los profesores, los educadores, ¿cierto?, para preparar su material y todo, se habla de vocación. También podemos llevarlo en la parte espiritual. La vocación es una llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. Una definición de un diccionario común, digamos. Pero miren, ya ese diccionario lo dice: llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. Que andemos como es digno del llamado, de la inspiración que Dios ha puesto en nosotros. Y nos damos cuenta que no nace de nosotros, que es impuesto por Dios. Es que la salvación es el desarrollo de la vida como creyentes. Entonces tenemos esa necesidad de poder estar dispuestos para el Señor. Ahora, ¿qué sucede? ¿Sentimos esa vocación? La segunda acepción dice inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida. La vocación es el interés, la inclinación mía para llevar esta forma de vida. ¿Qué forma de vida? Cristiana, seguidor de Cristo. Por lo tanto, la vocación es la llamada de Dios para andar dignamente, pero también es el deseo mío de hacer esa voluntad, de andar de esa forma. Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, el Señor le movió a recibirle a través de su Santo Espíritu, de la obra de regeneración. Dios puso en su ser el Espíritu Santo que le mueve a hacer su voluntad. ¿Por qué nos cuesta? Porque en todo esto también, después que recibimos todo esto, hemos andado en la voluntad de Dios, pero hoy no resistimos a hacer la voluntad de Dios. Hoy esta vocación ha ido quedando de lado. Nuevamente,
el llamado de Dios es a que consideremos que esta vocación es permanente. No es solamente cuando estamos bien, porque algunos cristianos creen que la vocación, el servicio, la dignidad es solamente cuando estamos bien. Pero ¿será que cuando estamos mal nos alejamos de Dios? ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo si solamente estamos con Él cuando estamos bien? ¿Por qué cuando estamos mal no le buscamos? Es el desafío, querida Iglesia de Cristo, a buscar al Señor en todo momento. Si estamos bien, agradezcámosle y disfrutemos de ese servicio. Pero si hay sufrimiento, hay adversidad, hay problemas, no desmayemos, sigamos confiando en Dios porque Él es fiel. Él no nos va a dejar solos. Es lo que hemos también decidido hacer dentro de nuestras posibilidades de decisión, buscarle, servirle. Pero es lamentable ver hermanos que ante la adversidad se alejan de Dios y no buscan crecer en comunidad. Insisto, el crecer en comunidad es necesario, es una obligación de cada creyente congregarse con su iglesia para fortalecerse, para edificarse, para aumentar su fe. La palabra llamado refiere a la acción y efecto de llamar. En tanto, llamar hace referencia a invocar, convocar, citar, nombrar, sinónimos. Denominar a alguien o en su defecto dar voces o hacer señales para atraer la atención. Ahí puse un teléfono más moderno. Tenía una imagen de un teléfono menos moderno, pero dije a lo mejor los más jóvenes no lo van a reconocer. Así que un celular creo que hoy por hoy todos lo conocen. Y dice Dios, llamada entrante. La palabra llamado refiere a la acción y efecto de llamar, el Señor. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Dios nos ha llamado para algo, nos ha invocado, nos ha convocado, nos ha citado. ¿Para qué? Para hacer algo especial. Dios nos llama de acuerdo a la vocación que tenemos, a ese sentimiento que nos ha hecho comprender la salvación y el plan de Dios para nuestra vida. ¿Usted es agradecido de Dios? Porque el Señor nos llamó. Por gracia sois salvos por la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tengo vida eterna porque he creído en Cristo. Dios me llamó. Pero Él me llamó con un propósito. ¿Estoy cumpliendo con ese propósito? ¿Estoy llevando mi vida, mis sentimientos para que alaben a ese propósito? Dios nos llama de acuerdo a la vocación que tenemos. Quizás muchos esperan ser, para poder participar de la iglesia o hacer un aporte, algunos esperan tener grandes títulos de educación, otros esperan tener riquezas, otros esperan tener un buen trabajo, una buena familia. Y en el intertanto, ¿qué sucede? Tenemos que servir al Señor en todo momento. Desde el momento que fuimos llamados, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios para ser parte de su pueblo escogido. Como parte del pueblo escogido, tenemos que realizar acciones que reflejan a Cristo en nuestra vida. Ese es el, ese es el llamado de Dios, que reflejemos a Cristo en nuestra vida. Somos luz delante de los hombres. Entonces, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Cómo tenemos que andar entonces? Como el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El capítulo 4 nos lleva a aquello, ¿ya? ¿Entendemos el plan de Dios para nuestra vida? Esta vocación, ¿sabemos cuál es? Escogí algunos pasajes del Nuevo Testamento, ¿ya? Aunque podemos ir al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, que hay un pasaje también que es interesante, que es el capítulo número 10, versículos 12, 13. Ahora pues Israel, ahora pues Iglesia, y pongámosle el nombre, ahora pues Jimmy, yo, ponga su nombre. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Una pregunta, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hayas bien. ¿Qué está pidiendo Dios de ti?
Y ahí viene la pregunta, ¿entendemos el plan de Dios para nuestra vida? Segunda de Pedro 3:18. Más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El plan de Dios, que crezcamos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el conocimiento, conocer en el amor, crecer en el desarrollo. Esto se refiere al desarrollo espiritual del creyente. Muchas veces leemos la Biblia, conocemos algunos conceptos, pero con eso es suficiente. Y muchos fundan su vida cristiana en 2, 3 conceptos y se olvidan de la palabra de Dios en la totalidad. Seguir estudiando, seguir profundizando, pero bajo la dirección de Dios. No para enriquecerse en sabiduría, porque algunos estudian la Biblia como para tener mayor conocimiento, pero no lo llevan a la práctica. Más crecer de la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 28:19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La predicación. Segunda Pedro habla del crecimiento personal. Mateo 28 de la predicación a los demás, a llevar el mensaje de salvación. Lucas 10, 27 y 28 dice, y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Un doctor de la ley le pregunta al Señor cómo puede acceder a la vida eterna. Y una de las respuestas que entrega Jesús es que, ¿qué dice la ley? ¿Qué sabes? Y este hombre le responde, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento. Si pensamos en esto, uno lo puede aprender con la palabra café. ¿Ah? Amarás al Señor tu Dios con todo tu C, corazón, A, alma, F, fuerzas, E, entendimiento. ¿Ya? Para que lo podamos memorizar. Pero ¿qué responde el Señor ante ese conocimiento que tiene este hombre? Bien has respondido, es correcto, eso hay que hacer. Haz esto y vivirás. ¿Conoces del Señor Jesús? ¿Sabes de su gracia? ¿Sabes de su poder? ¿Sabes de su amor? Sí. Bien, cree en eso, sigue en eso y vivirás. Y desarróllate. Y búscale. Entrégate. El plan de Dios es que le conozcamos, es que le amemos. Pero ¿cómo? Muchas veces Satanás, como nos ataca y desvirtúa nuestra fe. Digo de esta manera porque en realidad decimos tener fe cuando estamos bien. Y la verdad que tener fe cuando uno está bien es fácil. Tener fe cuando uno tiene estabilidad económica, cuando uno tiene estabilidad de salud, cuando uno tiene estabilidad familiar, es fácil. Pero ¿qué sucede cuando tenemos problemas? Cuando tenemos adversidad, cuando tenemos problemas familiares, cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos buena salud. ¿Qué sucede? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda el plan de Dios para nosotros? Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Un llamado a la santidad. El plan de Dios para nuestra vida es ser santos. Santos quiere decir apartado, cortado, sacado de un lugar el cual no nos corresponde para estar en el lugar que sí nos corresponde. Y ese lugar que sí nos corresponde es al lado de Dios. Es estar en comunión con la iglesia salvada. Muchas veces nosotros buscamos amistades, relacionarnos con gente que no es cristiana. Sí, tenemos que, por temas laborales, de donde vivimos, nos toca. Pero estrechamos lazos más con gente no cristiana que con gente cristiana. Ese es un error porque decir, ¿cómo creceremos? ¿Cómo nos fortaleceremos? La santidad, miren, sed santos en toda conversación. Cuando compartimos con gente no cristiana, aparecen de repente groserías, bromas hacia el cristianismo inclusive participamos de ellas. No, sed santos porque yo soy santo, no yo Jimmy Rubilar. Dios es santo, Cristo es santo y debemos ser santos porque Él es santo. Nos dio ejemplo. Marcos 16:15 nos recuerda también y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el amor al prójimo a través de la predicación. ¿Lo estamos haciendo? Primero Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano.
Hablamos de crecer en la gracia, en el conocimiento, de predicar, de enseñar la palabra de Dios, de amar a Dios, de ser santo, de predicar el Evangelio. Pero este pasaje de Corintios nos dice algo muy interesante. Estad firmes y constantes. ¿Estamos firmes espiritualmente, querida iglesia? ¿Somos constantes o somos llevados por las ondas del mar o por cualquier viento de doctrina? Hoy estamos viviendo un tiempo muy complejo para la iglesia. Ha traído muchas bendiciones, tengo que reconocerlo. El estar con la familia, en el caso mío particular. Espero que otros también han tenido la oportunidad de disfrutar de la familia. Es cierto que sí, algunos siguen trabajando con muchos riesgos, pero les ha permitido también disfrutar del cuidado del Señor. Más aún en medio de la enfermedad, el Señor ha sido tan bueno respondiendo a nuestras oraciones, atendiéndonos. Entonces, cuando Pablo le escribe o termina escribiendo esta carta, este capítulo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ese es el plan de Dios para nuestra vida, que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No puede ser que nos detengamos en nuestro crecimiento espiritual. Y alguno dirá: pero es que es la iglesia no crece. ¿Pero por qué no crece la iglesia? Porque la gente está viendo a los cristianos que van a esa iglesia. Lamentablemente, somos el foco de atención. Muchas personas nos ven entrar, pero también saben quiénes somos fuera de la iglesia. Y eso es lo terrible. ¿Por qué? Porque nos ven que en la iglesia somos de una manera, pero fuera de la iglesia, como nuestro testimonio, nuestra vida, peleas, groserías, mala vida, peleamos con los vecinos, discutimos por muchas cosas. Queridos hermanos, mientras no cambie nuestra actitud, nuestra esencia, debemos tener cuidado, porque si no hemos cambiado en realidad nuestra raíz, puede haber un riesgo de no tener a Cristo en nuestro corazón. Un profesor en el seminario nos decía que si caemos siempre en el mismo pecado, tuviéramos cuidado porque a lo mejor no hemos sido salvos, porque el Señor regenera. Sí, podemos tropezar, pero ¿dónde está la lucha para no tropezar? ¿Hemos buscado ayuda espiritual? ¿Cómo va a ser necesario que seamos disciplinados cada vez que cometemos un error y no seamos capaces nosotros de disciplinarnos, de luchar contra la adversidad? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo del Señor no es vano. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Nos ve fieles? Por eso el Señor, a través de Pablo, nos dice en Efesios 4, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Entendemos ese plan? ¿Esa vocación? ¿Ese llamado? Es lo que Dios nos invita hoy. Disposición a la unidad, al amor, a seguir el ejemplo de Cristo. Disculpe. Disposición a la unidad, al amor, a seguir el ejemplo de Cristo. Efesios 4, 2 y 3 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si bien es cierto, hemos hablado en este inicio del capítulo 4 de la carta a los Efesios sobre lo que estamos viviendo personalmente, esta dignidad, esta vocación, este llamado, pero todo eso apunta a nuestra disposición a la unidad. Si yo estoy bien con el Señor, si yo estoy bien con mis hermanos, voy a estar dispuesto a la unidad. Si yo llevo una vida de santidad, de consagración, de amor a Dios, voy a tener la disposición a la unidad, al amor, a seguir el ejemplo de Cristo, donde todos podemos aportar. Ahí la imagen muestra a cada uno aportando algo. Y dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros. Muchas veces no somos pacientes. Muchas veces no tenemos la paciencia suficiente para soportarnos los unos a los otros. No todos somos iguales, queridos hermanos. No todos tenemos las mismas habilidades ni cualidades. Cada uno puede aportar de manera distinta a la obra del Señor. Pero hay algo que sí nos une: el amor, el respeto, la mansedumbre, la humildad. Aquí tenemos en la iglesia, o nuestra misión se está ordenada, la iglesia local a través del pastor, consistorio, departamentos, hermanos. No podemos descuidar aquella forma de liderazgo, pero sí podemos aportar para que todo esto funcione en armonía
y la armonía la ponemos nosotros, en nuestra disposición a amar al Señor, primero que todo. Y si amo al Señor, amaré a mi hermano. Solícitos, prestos, dispuestos, prontos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad, que la iglesia esté unida, que la iglesia esté en armonía espiritual. A eso se refiere este pasaje, que estemos en una armonía espiritual tan profunda que todos nos respetemos, que todos nos amemos, no importando si alguno tiene más, otro menos, si alguno es más moreno que otro, porque muchas veces hacemos hasta esas distinciones. Lamentablemente, el pecado o Satanás obra en nuestros corazones para crear confusión, para crear conflictos en la iglesia. Debemos estar prontos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué maravilloso pasaje. Sigamos estudiando este capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde el Señor nos muestra la importancia de ser dignos delante de Él, pero también disponernos a la unidad del cuerpo de Cristo, su amada iglesia, por la cual se entregó para rescatarla y llevarla a la vida eterna en los cielos. ¿Cómo estamos aportando a esa dignidad, a esa unidad? El desafío es hacer parte de este trabajo tan importante. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por su palabra maravillosa que nos abre los sentidos, abre el corazón para comprender su voluntad. Ayúdenos, Padre Celestial, a estar dignamente delante suyo, de acuerdo a esta vocación, a este interés que ha puesto en nosotros a través de este llamado a ser fieles, a ser colaboradores de este mensaje de salvación, pero también de la oportunidad de crecimiento y fortalecimiento de su amada iglesia. Permítanos, Señor, amarnos unos a otros, como usted nos amó a nosotros, preocuparnos de la unidad de la iglesia, del crecimiento y desarrollo de los hermanos, en el interés que cada uno también dispone para este trabajo. Rogamos, Señor, que nos guíe, nos proteja a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Muchas felicidades.